La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañar en líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, a través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, como nos habían mencionado en esta noche, vamos a un enlace hasta la ciudad de Barcelona, España, y por supuesto da muchísimo gusto recibir en esta noche madrugada. Él es periodista, investigador, autor de varios libros también muy interesantes dentro de lo que es la ufología y la investigación de estos enigmas y misterios que nos rodean, y está con nosotros en esta noche madrugada, ni más ni menos que José Antonio Roldán Sánchez. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días tanto a ti, Víctor, como a todos los desvelados del otro lado del charco. Ándale, no, eso sí sonó bien. Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros y gracias por aceptar nuestra llamada a estas tempranas horas de la mañana por allá en España, José Antonio. Encantado. Además, aquí en España, que interesa bastante. Ahora se está reactivando bastante los temas aquí en España. Claro que sí, y también me gustaría dar la bienvenida en esta mañana. Está con nosotros también periodista, locutora de radio, codirectora también de la página luzinformación.com. También ha colaborado en revistas como Más Allá de la Ciencia, Año Cero, Enigmas, Karma 7, programas de radio, al igual que televisión. Marisol Roldán Sánchez. Hola, saludos cordiales. Un abrazo muy fuerte. Gracias también, Marisol, por estar con nosotros en esta mañana. Y pues, bienvenidos muchachos, de veras que es un placer enorme tenerlos y platicar con ustedes este día. Pues igualmente. Nos gustaría saber un poquito, José Antonio y Marisol, ¿cómo comenzó el interés por ustedes de investigar todos estos temas para mucha gente extraños o raros? ¿Cómo comenzó la cosquillita de empezar a buscar e investigar información de esto? Pues, Víctor, esto no lo podemos decir nosotros, tendrá que decirlo la ciencia, porque yo creo que lo tenemos en los genes. Ya se nace con ello, con la curiosidad. No te conformas con lo que te dicen, porque no te dan explicaciones suficientes, no te hablan de la muerte, no te hablan de lo que puede haber más allá de nuestro planeta, lo que hay debajo, dentro de él, no te hablan de dónde vamos cuando atravesamos ese umbral oscuro y siniestro que es la muerte. Entonces, pues dices, voy a investigar por mi cuenta a ver hasta dónde llego y qué consigo encontrar, y que en el camino descubres que hay más personas como tú interesados en buscar respuestas, te unes a ellos y llega un momento que se convierte en una especie de droga, de pasión, de ilusión, ¿no? Y haces con ello, Víctor, ese es el resumen, ¿no? Yo creo que sí es muy cierto esto, uno lo trae, yo creo, desde que nace la curiosidad o la búsqueda de respuestas a muchas preguntas, ¿no es así? Pues sí, y además que encuentras respuestas poquitas, porque estos temas, claro, requieren mucho tiempo y las respuestas son muy sesgadas. Sin embargo, es cierto que cuando encuentras alguna o crees encontrarla, lo único que haces realmente es encontrar nuevas interrogantes o aprendes a preguntar de otra manera y de nuevo te ves vinculada en una búsqueda. Es como un círculo vicioso del que nunca se sale, ¿no? Cada vez quieres más. Y sobre todo te das cuenta de que todo el mundo alguna vez en su vida, algún momento de su existencia, ha tenido algún tipo de experiencia que se puede llamar anómala, paranormal, y entonces que no son temas tan apartados del mundo, ¿no? Sí que cada uno de los desvelados que escuchan ahora, de los oyentes, pues en algún momento de su vida han podido padecer este tipo de experiencias, ¿no? No es tan anormal como parece. Claro, yo creo que todo mundo hemos tenido alguna experiencia, nada más que lógico, a veces no tenemos la confianza de externarlo, de platicarlo a otras personas, pero yo creo que todas las personas que nos están escuchando en este momento alguna vez han pasado por algo que tal vez no ha tenido una explicación y han vivido toda su vida pues con estas dudas y estas preguntas, ¿no? Sin tratar de buscar una respuesta.
Efectivamente, hay dos, además, por las que todo el mundo pasa y nadie se escapa de ellas. Una es el nacimiento, dónde venimos, por qué venimos, por qué el proceso de la vida, ese milagro, ¿no? De dónde sale, porque imagínate, sale de la nada, ¿no? Vale que nacemos de humanos, pero esos humanos de dónde proceden primeramente. Y luego hay otro lugar del que nadie se escapa, y es la muerte, ¿no? Donde vamos, efectivamente se acaban las cosas. Yo creo que estas dos cosas principalmente afectan a todo el mundo, y en algún momento de sus vidas terminan planteándose al menos estos dos puntos. Yo creo que sí son dos preguntas básicas, el de dónde venimos, el qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos después. Yo creo que son las tres famosas preguntas de oro que pues muchos tratamos de buscar alguna respuesta hacia esto. Sí, además has empezado, yo creo que por la más rabiosa actualidad, ¿no? Porque nos sorprendió en diciembre. Ajá. Trajeron una lluvia, no, un chaparrón de meteoritos que se vieron en toda España. España es grande y tiene muchas regiones. Pues en todas las provincias hubo testimonios de que estaban avistando casi a la misma hora, pues distintas entradas de lo que podrían ser meteoros. Hubo astrónomos que estaban viendo incluso a simple vista estas entradas. Lo curioso es que a pesar de que hubieron muchos meteoritos, no se han encontrado, cuidado Víctor, fíjate qué curiosidad, ningún lugar de impacto. No sabemos al día de hoy si realmente fueron meteoritos, porque la trayectoria que tenían era curva, por supuesto tuvo que haber algún impacto, al parecer debió de ser por la zona de Galicia o el norte de España donde cayeron, porque esa era la trayectoria que llevaban, desde el este al oeste, y sin embargo, al día de hoy no sabemos dónde están los boquetes, dónde están los cráteres, y por el tamaño que presentaban en los cielos debieron de dejarlos pues impresionantes, ¿no? Así que los investigadores estamos un poco extrañados. Ajá. Y se han especulado muchísimas cosas al respecto, sobre todo que no fueran realmente meteoritos. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de mirar videos, fotografías de este fenómeno? Bueno, tuvimos la oportunidad de verlo en el momento que sucedió. Yo venía de comprar, me acuerdo, y me pilló en plena calle. Date cuenta que esto sucedía bueno, algunos lo vieron a las 5 de la tarde, pero digamos que la mayor afluencia fue entre las 7 y las 8 de ese mismo día. Yo pillé el de las 7 de la tarde, ya que yo era una bola incandescente que cruzaba el cielo, parecía efectivamente un meteorito con trayectoria curva, dejaba una estela azul verdosa y en consecuencia al final también un poquito de amarillenta, y era impresionante. Te quedabas allí mirando, te creías que donde cayera aquello pues iba a dejar un boqueteo, iba a ser un destrozo, ¿no? Imagínate que caía eso en un pueblo y se lleva una población, porque han caído meteoros más pequeños que lo que parecía. Y hay que decir que el astrónomo José Ángel Docó, que lleva el Observatorio Astronómico de Santiago de Compostela, estaba viendo el partido de fútbol de su equipo de fútbol, el Compostela, que está en Segunda B, y él mismo vio en un primer momento la pasada de este supuesto meteorito, y él, que es astrónomo, que trabaja a diario con estos temas, con las reentradas espaciales y todo esto, se creyó en un primer momento que se trataba de un impacto de un avión que había explotado en el aire. Imagínate la trayectoria difícil que tenía lo que observó, ¿no? Posteriormente se dio cuenta de que podría ser algún fenómeno de algún cuerpo celeste y espacial, y luego posteriormente, en algunas declaraciones horas después, ha llegado a decir que podría haber pesado lo que vio en torno a las 100-150 toneladas. Hay que decir que aunque no se han encontrado lugares de impacto, hay gente que dice haber encontrado trozos de estos supuestos meteoritos. En concreto, en Palencia, un periodista ha encontrado 2 trozos de 40 gramos y de 20 gramos de este supuesto meteorito que ha pasado al Centro Superior de Investigaciones Científicas de España para ser estudiados en un primer momento, aunque ha habido bastante controversia porque no han querido hacerse cargo de los análisis. El periodista, digamos, que ha salido a la palestra en televisión, mostrando su pesar, ¿no? de que si supuestamente eso es el origen de esos avistamientos que hubo el 4 de enero y el 5 de enero sobre España, pues no se estudiase. Al final parece ser que se va a estudiar, incluso se ha mostrado públicamente
Sí, pero todavía no se sabe el origen. Hay que decir que el avistamiento que dice Marisol ocurre un domingo, pues de ahí el fútbol, que mucha gente lo viese, son estadios abiertos. Claro, cuando vieron eso, pues todos miraron para el cielo y hay cientos y miles de testigos, ¿no? José Antonio, un segundo, déjame rapidísimo ir a la pausa, pero ahorita regresamos para seguir platicando contigo en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes que están en casa, gracias por dejarnos acompañarles. Les recordamos también que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Perfecto, a través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, esta noche con nosotros José Antonio y Marisol Roldán Sánchez desde Barcelona, España. José Antonio, entonces nos estás comentando acerca de pues esto anómalo, ¿no? De los meteoritos o esto que estuvieron reportando estas personas en esa área de España, ¿no? ¿Qué más hay al respecto? Pues hay que decir que días después siguen los avistamientos. Si se hubiera producido un solo meteorito, pues no es normal que esté 2 y 3 días después aún viéndose la caída de ese supuesto meteorito. O son muchos, o muy dispersos, o realmente no es un meteorito. Incluso hay grabaciones que se han hecho sobre esto y son distintos fenómenos. Lo que me llama... Sí. Víctor, hay que decir que en enero, en esta fecha, sobre todo el 4 y el 5 y el 6, se produce la lluvia de las cuadrántidas, que son como las Perseidas, las Virginias y eso, pero con menos densidad. Aunque este año precisamente no era el de mayor cantidad de meteoritos por minuto, sino que fue el año anterior. En realidad no se sabe lo que ha pasado y ahí están estudiándolo y a ver si los científicos pues saben o algún día nos dicen lo que ha pasado realmente. O sea que nadie reportó la caída de ningún objeto en provincias, en pueblos, en otras ciudades. Simplemente nadie supo dónde cayó eso, si es que cayó. Reportaron incendios, supuestas visiones de que habían caído, pero no se ha encontrado realmente lo que ha podido caer. Muchos testigos dicen haberlo caído, han ido a la Guardia Civil, la policía, las fuerzas del orden y no han encontrado esa supuesta caída, que claro, debería ser un agujero de dimensiones considerables. Hablamos de 150 toneladas. Ahora, este objeto llevaba una ruta fija, o sea, no se estaba moviendo, saliendo de ruta, simplemente iba como cayendo. Efectivamente, la trayectoria que traía, tanto el que yo vi como el que vieron los otros testigos por sus descripciones, eran totalmente curvas, como realmente hacen siempre los meteoritos, ¿no? Cuando entran en la Tierra. Y además tenían esa típica aureola de la reentrada de estos cuerpos en nuestro planeta, esa incandescencia, esa estela que van dejando los meteoros. Lo que sí que hay de cierto es que además, añadida a la curiosidad de la ausencia del lugar de impacto, hay otras cosas curiosas. Por ejemplo, pues lo que comentaba mi hermano, de que días después todavía se seguían reportando estos avistamientos y jamás se ha llegado a la conclusión exacta, no se ha dado una opinión al menos pública de lo que ha podido ser. Siguen estudiándose, pero se ha dejado como un fenómeno desconocido hasta la fecha. Hay que decir que no es la primera vez que nos pasa en España. Hubo en 1998 una lluvia muy similar, pero en este caso no nos cayeron meteoritos, nos cayeron aerolitos de hielo. Sí. Y es algo que tampoco ha tenido explicación hasta la fecha. Sí, era lo que les iba a comentar precisamente de estos bloques de hielo que cayeron durante bastante tiempo y que hasta la fecha no hay respuesta, ¿verdad? Efectivamente, además fue la revolución para los investigadores tanto nacionales como internacionales, ¿no? Se centraron mucho en la parte norte de España, sobre todo en Cataluña, nos oían por todos lados. El último de ellos nos cayó en el año 2000, en la zona de Lleida, y entró directamente en el techo de una casa y abrió un boquete terrible, ¿no? Tú imagínate una persona comiendo sopa y que le caiga un trozo de piedra de hielo en la cabeza. Pues eso pasó
efectivamente, aunque parezca una historia de ciencia ficción. Y al día de hoy, el CSIC, que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, no ha dado explicación lógica, ¿no? Claro. Al respecto. Entonces estamos intentando relacionar un poquito. Es que es triste, porque imagínate lo que nos ha pasado en diciembre con esta lluvia de supuestos meteoritos que no han dejado boquete. Y digo que es triste porque de alguna manera de inmediato salen a los medios de comunicación quitando hierro al asunto, pero sin dar realmente argumentos y explicaciones de lo que está pasando. Personas que se supone que tienen radiotelescopios mirando hacia el exterior y desde la Tierra, me refiero a los astrónomos, Claro. que desde fuera hay satélites mirando al interior, me refiero a los gobiernos, y tanto unos como los otros fueron incapaces de advertir tiempo antes de que nos iba a pasar esto en España. Tú imagínate que nos hubieran caído en nuestras casas o en nuestros pueblos, hubiera sido un desastre total. Lo que hace que nos planteemos si realmente algún día nos caerá como en la película Armagedón un meteoro, si realmente estaremos defendidos por los gobiernos y por los científicos, nos dejarán, por no convocar a esa histeria colectiva, nos dejarán fenecer ahí y que nos podamos salvar, ¿no? Pues, Qué triste, yo. Pues fíjense que tenemos, la capacidad, nada más tenemos el 10% de capacidad tecnológica para poder rastrear algo dentro de lo que es la cúpula celeste que rodea al planeta. Así que el 90% de lo que nos rodea no tenemos ni idea de lo que haya, ¿no? O de lo que venga. Efectivamente, pero los aerolitos o los meteoritos, en este caso, por la trayectoria, la velocidad que traían era bastante, pero era muy visible, lo que quiere decir que tuvieron tiempo de detectarlo mínimamente horas antes y aún así no hubo advertencias. Ahora puede ser que tal vez sepan ellos qué es, pero lógicamente la información no salga, ¿no? Yo creo que sí, porque evitan un poco provocar eso que decíamos, una histeria social, un pánico innecesario, ¿no? Que sería peor incluso que un presunto impacto. Por cierto, Víctor, hablando de meteoritos, hoy estoy de un contento, como te decía mi hermano, aquí pues se hacen programas. Hoy hemos tenido el placer de comunicarnos en directo con Tony Taylor, que es un gran investigador, un microbiólogo australiano, que ha confirmado por tercera vez la existencia de vida marciana en una roca, en un meteoro que nos cayó a la Tierra hace un montón de millones de años. Este hombre nos confirmaba esto esta tarde, lo digo porque a colación de los meteoritos, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, por fin. Y bueno, ya es la tercera vez. En su momento, en 1996, otra investigadora del CSIC español daba por primera vez la confirmación de esta vida, me refiero a Carmen Acaso, y ella pues nos ha encontrado la vida en sí, la bacteria que se supone está dentro de la piedra. No está. Lo que hay es el fósil de lo que había sintetizado, metabolizado esa bacteria, que era magnetita, ¿no? Lo que indicaba que una presencia de vida sí que había. Curiosamente, este hombre, Tony Taylor, añadía que además este meteoro tenía una vida de 4.000 millones de años, es decir, que era anterior incluso a la aparición de vida en la Tierra, lo que quiere decir que tanto este meteoro como otros que pudieron caer por aquel entonces en la Tierra pudieron traer la vida, reforzando la teoría de la panspermia y diciéndonos algo tan triste pero tan bonito a la vez, como que somos una infección marciana, ¿te imaginas? Marte. Somos una infección. Y me ha hecho mucha gracia. Y es algo muy curioso que de repente naciones como Estados Unidos, como Rusia, la Unión Europea, China, de repente todos tengan las ganas y el interés de repente visitar y colonizar Marte, ¿no? Ya ves que en los últimos meses todo el mundo ha mencionado que van a empezar a plantear esto para los próximos 15, 20 y 25 años adelante. Pues sí, la verdad es que este planeta está trayendo mucho la atención y al mismo tiempo lo están haciendo a ojos vista de todo el mundo, pero es cierto que están guardando ases en la manga de alguna manera. Lo digo porque no es normal que se pierdan tantos aparatitos de la NASA por ahí arriba. No es normal, por ejemplo, que se pierdan comunicaciones como se pierden, o que las fotografías nos las tinten tan de rojo que si hay alguna zona verde o azul no se pueda ver. Lo están haciendo, Víctor, desgraciadamente.
es una leyenda urbana que está viendo los círculos cerrados de la ciencia, pero bueno, que está ahí, ¿no? Algo están ocultando. Y al mismo tiempo están intentando un poco desviar la atención de la opinión pública, diciendo, no, vamos a volver a la Luna. No, si nos vamos a la Luna. Como si hubieran encontrado algo en Marte y ahora dijeran, vamos a hacer que los tontos de la Tierra, con perdón de la expresión, miren para otro lado y nos dejen hacer aquí en Marte lo que hemos encontrado, lo que hemos venido a hacer, ¿no? Tranquilamente. Marisol, tengo que hacer rapidísimo la pausa. Ahorita regresamos para seguir platicando contigo en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Perfecto, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes que están en este momento chambeando, échenle ganas a ir al trabajo y por supuesto las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, esta noche con nosotros José Antonio y Marisol Roldán Sánchez desde Barcelona, España. Estaba platicando con ellos fuera del aire y les estaba comentando, ¿no, muchachos? De que en los últimos, pues que serán 2 años, ¿no? Como que ha habido un aumento dentro de lo que es esta temática y los reportes de avistamientos y situaciones misteriosas, ¿no? No sé qué piensan al respecto, muchachos. Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo aquí en España tenemos un punto de inflexión con estos fenómenos paranormales. El tema OVNI es un brote que está sucediendo ahora y el tema comienza en la Catedral de Mondoñedo en Lugo, Galicia. Marisol tuvo la oportunidad de investigar el caso bastante bien y se sabe bastante de memoria. Luego otro caso que yo creo que es uno de los casos más importantes que se han dado en España sobre la fenomenología paranormal, que ocurre en el tanatorio de Ceuta, que se escuchan unas supuestas voces. Tuvimos días después la oportunidad de grabarlas en directo, como te estoy escuchando a ti ahora mismo, pues no son psicofonías, sino son psicoacústicas a simple oído. Y luego 7 o 8 casos seguidos que tuvimos la oportunidad de investigar en muchos puntos de España que finalizan en el 2003 y ahora parece que vuelven a continuar porque ahora vuelven a salir los casos. Los casos se suelen producir, pero muchas veces te enteras en un momento, otras veces no, y cuando podemos investigarlo, pues vamos y estamos encontrando testigos de excepción. En el caso de Ceuta, todos los testigos son oficiales de la ley, digamos, desde vigilantes, policías, o sea, jefe de policía. Son casos realmente que si algunos dicen testigos de excepción, los casos paranormales no suelen tener, pues en este caso tenemos decenas de ellos, ¿no? Y contestados, testimonios, avales, firmas oficiales, es bastante interesante y hasta ahora no se venía produciendo desde hace bastantes años. Además, impresionante, porque como bien decía José Antonio, eran parafonías, lo que conocemos como una especie de voces que se escuchan a tiempo real y en tiempo real, y que lo escuchas con oídos, sin necesidad de instrumento especializado. Cualquiera puede escucharlo. Claro. Enfrentarte a esto es tremendo, ¿no? Yo era la primera vez en mi vida, fíjate que llevo años detrás del misterio, y me pasaba una cosa así. Antes de que yo la escuchara, un 28 de noviembre, el día 9, que fue la primera vez que se dio, la madrugada, lo habían escuchado otras 2 vigilantes, Gema y Encarni, en Ceuta. Ellas, pues imagínate el miedo que pasaron, era un tanatorio donde trabajaban, es decir, tuvieron la suerte, eso sí, de que no había ningún difunto aquella noche, no había ningún duelo. Estaba vacío el sitio, lo cual era curioso, ¿no?, que se diera en ese momento, porque siempre andaba lleno. Y se pusieron de inmediato en contacto con la policía y llegaron, imagínate, un total de 4 coches patrulla de policía. Pues llegaron allí, ellas les explicaron lo que era y no saben cómo se convirtieron en testigos presenciales, mejor dicho, auditivos del fenómeno. 8 miembros de la policía allí, quietecitos, escuchando lo que se estaba oyendo. ¿Y qué era lo que se oía? Se oía el lamento quejumbroso de una mujer por todo el recinto. Buscaron rincones, buscaron un posible fraude, un cassette, buscaron cables, buscaron antenas. Allí no había nada que pudiera reproducir aquel sonido que además
hay que decirlo, se movía por el recinto como si tuviera vida propia. Unas veces el foco origen estaba en un lugar y de inmediato se pasaba al piso superior. Y así pues estuvo jugando durante 3 horas. Lo mismo que nos pasó el día que estuvimos allí y que afortunadamente se repitieron los hechos para que pudiéramos grabarlo casi en directo, porque estábamos en un programa de radio en directo además. Increíble. Fue algo impresionante, un caso que yo opino es el más importante ocurrido en el año 2002, pero ahí empezó la cosa, ya había empezado quizás un mes antes, en octubre, Sí. con los fantasmas en Mondoñedo. Pero lo triste es que después de todos estos casos que se han dado este año, que han sido muchísimos, y hacía, yo diría que casi 15 años que no teníamos tanta casuística en España, es que se ha cerrado a primeros de año con una noticia triste. Ha sido la muerte de María Gómez Cámara, la dueña de las famosas caras de Belmez, de la localidad en Jaén. No sé si conocéis ahí este caso. Sí. Es un caso que lleva activo desde el año 1971 en un lugar de montaña, en Jaén, en Andalucía, en el sur de España. Un buen día una mujer descubre en el suelo de su cocina, un suelo que es de cemento y es humilde, que han empezado a salir unas caras. María en aquel momento sufría unas fiebres maltas, se creía que eran producto de su imaginación. Llamó a unos vecinos y los vecinos le dijeron: no, María, tranquila, están aquí las caras y son reales. A partir de ese momento la paraciencia tuvo un nuevo caso que se ha convertido en el más espectacular y en el más prolongado de la historia de la paraciencia española. Las caras de Belmez, que empezó con una a la que llamaron la pava y que picaron del suelo y la pusieron en la pared de la cocina dentro de un cristal y que por cierto todavía hoy está allí, no fue el único. Después de eso han salido cientos y cientos de caras, rostros como dibujados en el cemento, que han ido cambiando y mutando con el tiempo, que se han ido trasladando en el suelo, es decir, no eran imágenes estáticas, sino imágenes con movimiento, que iban cambiando, algunas veces coincidiendo con la emoción de la dueña de esta casa, la que siempre se dijo que podía ser la culpable, de alguna manera, si tenía alguna facultad extrasensorial de estas caras, ¿no? Lo cierto es que jamás se ha encontrado fraude, no se ha encontrado explicación y era un caso que estaba abierto. María Gómez se ha ido, sin embargo, ha dejado el legado suyo a la paraciencia. Las caras siguen vigentes, están allí. Hace unos días se contrastaba que seguían en este suelo. No sabemos por cuánto tiempo después de su muerte. Y hoy pues doy un poquito la exclusiva en tu programa, Claro. a todos los desvelados. Me enteré esta mañana de que posiblemente hayan surgido caras también en otro cemento muy unido a María, el que está pegado a su tumba. Una fenomenología que habrá que contrastar con investigadores de la zona. Nosotros, si podemos, bajaremos. Pero eso sí, lo haremos cuando pase un poco de tiempo por respeto a su fallecimiento y a sus familiares. Es increíble, sí, yo creo que es uno de los casos más comentados de España, sobre todo por la antigüedad y la actividad, ¿no?, que ha tenido, y que muchos de los famosos investigadores de aquel entonces pues se dieron cita para estar viendo cuál ha sido la causa, ¿no?, de la aparición de estas formaciones o manchas en los pisos y paredes, parece ser, ¿verdad? Efectivamente, imagínate que incluso se hicieron experimentos bajo acta notarial, se cerraron las habitaciones, acordonaron, y aún así, a la mañana siguiente, cuando se entró, acompañados por la benemérita, aquel entonces que si andaba por el pueblo, hoy en día no hay, tienen que ir a Úbeda. La benemérita me refiero a la Guardia Civil, que es la policía, ¿no?, que tenemos aquí en España. Pues pudieron comprobar in situ que las caras no solo seguían allí, sino que habían aumentado por la noche y algunas se habían movido. Me acuerdo yo que investigadores desaparecidos como Antonio Rivera estuvieron por allí, o Armengou, que ya está muy mayorcito, también hizo sus pruebas. Vinieron incluso algunos alemanes como Berger, hicieron pruebas creyéndose que podían ser nitratos o algunas sales las que produjeran esto, ¿no? Pero bueno, se determinó que el alemán se llamaba Hans Bender, pues se especuló con esa hipótesis, pero siempre fue una hipótesis jamás demostrada, fraude nunca detectado en las famosas caras de Belmez. Un misterio que desde Increíble. luego sin resolver. ¿No? Y continúa este misterio, uno de los más famosos en España y del fenómeno paranormal.
pero pues esto sigue, como te digo, y como que esta etapa de estos 2 últimos años ha movido algún tipo de energía que viene dando pues bastante de qué hablar y alrededor del mundo. Fíjense, muchachos, que por ejemplo en las últimas 3 semanas, ¿no? Por ejemplo, en el área de México se ha reportado ataques de un tipo de ser, es más, hasta a un policía, ¿no? Que estaba en guardia en aquella noche, y algunos animales también han estado atacando en la parte norte de México, y la semana pasada recibimos el reporte de la península de Yucatán en la parte sur también de ese país, ¿no? Efectivamente, y es una cosa no aislada. Esto también ha estado pasando aquí en España. Por ejemplo, se sabe que parece broma, pero no lo es de verdad, Víctor. Estimo que tus oyentes se me van a comprender porque lo digo con un poco de ironía. Pero se nos murieron ovejas del susto tras la aparición de un extraño animal que no se ha sabido detectar en la zona de Soria, en el centro de España, en la meseta. Lo cierto es que podría tener relación. Han atacado, la verdad es que han aparecido extraños seres, pero tampoco no es este año 2004 el único en que ha vivido la aparición de estos extraños seres. Yo me acuerdo el año pasado, supongo que tú también te acordarás, de aquella extraña pantera oscura que aparecía y que apareció en distintos puntos, pues como fue Argentina, en México, en zonas de Chile, en todos lados se veía la pantera. Yo no sé si era y además anteriormente a la pantera tenemos las famosas mutilaciones de ganado que empezaron en Argentina y luego se distribuyeron por casi toda Latinoamérica. Incluso aquí en España nos llegó algún coletazo. Marisol, tengo que hacer la pausa, pero regresamos para seguir platicando contigo de esto muy interesante en el único y original programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo, en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana y por supuesto las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Una noche muy interesante con nosotros desde Barcelona, España. José Antonio y Marisol Roldán Sánchez están con nosotros en esta noche, pues comentándonos la primera hora de muchas cosas muy interesantes, enigmas, misterios que han estado sucediendo precisamente en esa nación, pero pues hay más cosas interesantes que han estado pasando, ¿no es así, muchachos? Por cierto, Ajá. Hablábamos de casos y que estaban muy activos aquí, pues cerquita donde nosotros vivimos, en plena capital de Barcelona. Sí. También se activó un caso, pero colosal, algo impresionante. Y sucedía en el Palacio Real de Pedralbes. Es un palacio que se construyó para la monarquía española en su momento, a principios del siglo. Jamás ha sido utilizado por ella porque, bueno, luego hubo dictadura, hubo guerra, etcétera. Y, bueno, pasó a manos de la Generalitat, que es un poco el gobierno regional que tenemos aquí, y se ha utilizado para motivos de administración de esta Generalitat. Ahora es del ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que ha ido pasando de manos en manos y siempre se contaban leyendas del sitio, pero nadie concretaba el qué. Y ahora últimamente se está utilizando como museo y algunos de esos pisos pues son exhibidos con lo que contiene dentro. Uh-huh. Hay despachos que eso sí que fue utilizado en su momento por monarcas españoles. Y lo curioso es que se han dejado ver por ahí los fantasmas de antaño, pero estamos hablando de espectros de frailes que estaban incluso antes de que se construyera este edificio. Se dejan ver por los vigilantes nocturnos. Un total de 12 vigilantes en distintos turnos de distintas empresas avalan haberlo visto. Han sido cogidos en psicofonías. Además, recorre el edificio de 3 plantas una niña juguetona que ríe mucho pero no se deja ver. Lo recorre pero invisible, ¿sabes? Tiene que ser espeluznante estar allí, ¿sabes? Sí. ¿Han estado ustedes ahí en campo haciendo investigación, imagino, no? Sí, además nos salieron unas fotografías increíbles con unos vortes energéticos magníficos. Lo publiquemos en su momento en la revista Más Allá, porque merecía la pena, ¿no? Aparte de todo el bagaje de testimonios que había,
pues que los medidores energéticos se nos volvían locos allí. Las cámaras disparábamos por doquier y salieron muchísimas imágenes, pues de formas pues humanas, podríamos decir, pero que realmente eran focos de luz dispersa. Fíjense que me llama mucho la atención un artículo que escriben ustedes, que es El misterio de la cantera de los gigantes de Murviedro, donde hablan acerca de una localidad ahí en Lorca, en Murcia, donde pues sucedió algo, ¿no?, con las personas que trabajan la cantera. Sí, pues efectivamente. Por cierto, que bien lo has pronunciado, Murviedro, ¿eh? Y a mí me cuesta, que soy de aquí. Bueno, pues... ese caso te lo va a explicar mi hermano porque lo ha vivido él en primera persona, yo también, pero él estuvo persiguiendo los testimonios y encontrándolos, que fue lo interesante. Sí, y bueno, que seguimos estudiando. Hay que decir que el caso comienza en los años 30, aquí durante la Guerra Civil, se producen las primeras excavaciones en el cerro de Murviedro, en Lorca, junto al castillo que corona este monte, ¿no? Y desde allí se puede ver todo Lorca. Es el que utilizaban tanto los musulmanes cuando estuvieron aquí, como las anteriores invasiones que estuvieron en Murcia. Y allí estos canteros, poceros, que vivían de su cantera, ¿no?, de sacar piedra, pues son llamados en un momento para sacar de unos huesos extraños que se habían encontrado en dicha cantera, ¿no? Ellos estaban trabajando allí con la piedra y de golpe y porrazo pues aparecen estos huesos. Hablamos de huesos que teóricamente no deberían estar allí, ni deberían existir, porque estamos hablando de huesos que serían de personas gigantes, que no han podido vivir en esa región y que incluso no podían haber existido en esa época. La datación que se da no se conoce aún, porque los huesos desaparecen tanto en el 36 como en posteriores excavaciones que se realizan en 1954. Supuestamente los huesos, tanto Antonio Sánchez con su hermano Francisco, como otras personas que participan en la excavación, con la que hemos podido hablar, los que no han perecido, los que han muerto, pues esos huesos parten por supuestos personas de carácter ario, que lo trasladan al Museo de Murcia. Hemos ido detrás de esos supuestos restos óseos de gigantes. Eso era algo que no podía desaparecer y ha desaparecido, no se encuentra en ningún lado. En Murcia no saben y no tienen constancia de que nunca hayan llegado esos huesos allí, y es un misterio arqueológico de esa arqueología prohibida que está por ahí y que seguimos investigando y que es sumamente interesante. Hay que decir que en esas excavaciones, Víctor, se encontraron pues otros cuerpos del Neolítico, ¿no? Y esos cuerpos sí que están. Lo que no se encontró nunca es un total de 6 individuos, porque hablamos de 6, un total de toda una familia de gigantes. ¿Por qué decimos gigantes? Por el tamaño. ¿Pero qué tamaño? Pues estamos hablando de unos seres, según dijeron los canteros, que estaban acostumbrados a ver cosas, porque estamos hablando de unos tiempos muy duros, en los albores de una guerra que se había visto ya de todo, vivos y muertos, esqueletos de humanos, ¿no? Estamos hablando de unas medidas de 2 y 3 metros, de fémures de 1 metro y pico. En un momento, aunque no existieran estos huesos, pues sí que hubo un intento de explicarlo, ¿no?, por parte de la ciencia de la época a estos canteros. Entonces les dijeron que eran musulmanes y que, por supuesto, al ser una raza distinta a la española, que además es verdad y es cierto que muchos marroquíes o islámicos que llegan a España, sobre todo en aquellos momentos, eran de un tamaño bastante más alto del que teníamos aquí en la península, pero lo cierto es que no se conocían seres de 3 metros o 3 metros y algo, ¿no? Es increíble. Y más en el Neolítico, que pintaban allí que los musulmanes llegarán aquí en la Edad Media, claro, pero en el Neolítico. Estamos hablando de personas, los canteros, que tienen que trabajar con las medidas exactas, que no se pueden equivocar a la hora de poner un barreno o una dinamita, porque ese milímetro de más o ese milímetro de menos puede costarle la vida. O sea que de distancias y de medidas y lo que puede medir estas personas lo sabían a pie de la letra. Y luego están esos personajes curiosos, sospechosos, porque a ver, es que son sospechosos que aparezcan
en plena cantera, en el momento justo, bueno, al día siguiente, como aquel que dice, de haber aparecido estos restos, que por cierto no se permitieron sacar en ningún momento en cajas, como sí que hacían con los otros restos del Neolítico que se iban encontrando, hasta que estos hombres llegaron, unos hombres extraños de apariencia aria, que hablaban en un idioma extraño, no se sabe porque claro, los canteros les sonaba extranjero, pero no distinguían bien si podía ser germano, o podía ser polaco, o podía ser sueco, ¿no? Para ellos les sonaba igual, pero sí podían distinguir que era un idioma extranjero. Unos señores que además vestían unos trajes muy formales, muy serios, que venían en un número de casi una docena, que montaron los huesos en unas cajas. Ellos mismos no permitieron tocarlo ya más a los canteros, una vez sacados, extraídos de la piedra, y que ya no se sabe dónde fueron ni ellos ni los huesos, y no se sabe por qué jamás llegaron a ninguno de los museos, ni al murciano ni al lorquino en este caso. Una curiosidad que está ahí. Nosotros estamos detrás de ellos, y después de que nosotros diéramos la información, sé de buena tinta que investigadores españoles también tienen sus especulaciones de estos extraños hombres y de dónde pudieran estar estos huesos. Ojalá algún día pudiéramos decir dónde. Fíjate que es increíble esto porque acá también se escucha, sobre todo en la parte norte de la República Mexicana, en un estado conocido como Chihuahua, de que también en una cueva en esa área se encontraron huesos de gigantes, también es lo que cuenta la gente indígena del lugar. Y como en esta ocasión, pues no se sabe dónde están los huesos o los restos, ¿no? Es como si hubiese algún tipo de organización que está tratando de evitar que esta información salga a la luz, o de alguna forma este tipo de encuentros arqueológicos pues sean escondidos por alguna misteriosa razón y organización, ¿no? Sí, porque esto sería, date cuenta que esto sería algo muy complicado de explicar a los humanos. A ver cómo nos dicen, mire, señores, entre vosotros han estado viviendo unos seres que no son de nuestra especie, que son gigantes. ¿Y cómo nos explican de dónde proceden estos seres? Porque lo mismo son extraterrestres, que lo mismo son intraterrestres, que lo mismo pertenecen a civilizaciones anteriores a la nuestra propia, que lo mismo son cualquier cosa desconocida, ¿no? Explicar esto es muy difícil. Sí que es cierto que se ve una mano oscura. No se sabe si estos hombres de negro, que tanto menciona la leyenda de los 50 y 60, otro grupo organizado con alguna actividad similar que pretende llevarse y ocultar las pruebas y evidencias de cosas anómalas como esta. Marisol, vamos rapidísimo a la pausa nuevamente, un segundito, y ahorita regresamos para que nos sigas platicando más de esto en el único y original programa de Los Desvelados. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí en Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados en esta noche. Saludos especiales a toda nuestra gente que va manejando en este momento. Manejen mucha precaución. Recuerden que nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche con nosotros, como ya lo han estado escuchando, José Antonio y Marisol Roldán Sánchez. Ellos pues son investigadores, periodistas que se han dedicado ya por varios años precisamente a la búsqueda de muchas respuestas a tantos enigmas que nos rodean. Nos da muchísimo gusto pues que estén con nosotros en esta noche y compartan esta información, porque pues a veces no hay mucho acceso a toda esta información de cosas que suceden alrededor de nosotros, ¿no, muchachos? Efectivamente, pero bueno, es un placer compartirlo con vosotros y que se nos dé la oportunidad de que sepáis que España también existe y, por supuesto, los fenómenos paranormales también existen aquí. Si te parece, ¿quieres que hablemos un poquito? Porque si nos adentramos en el mundo de los gigantes, estamos todo el rato. ¿Te parece bien que hablemos un poquito de ovnis? Claro que sí, yo creo que sería muy interesante saber qué es los últimos reportes que han tenido ustedes de este fenómeno conocido como ovni. Pues mira, ya te decía que ha sido este año un año fenomenal, el fin del año pasado y este principio fenomenal en cuanto a casuística, ¿no? El 16 a las 8:30 de la tarde fue vista una esfera blanco-azulada sobre la zona de la Buriana
y iba en dirección a Sagunto. Estamos hablando de la zona de Valencia, es decir, en el este de España, la zona costera, ¿no? Y además fue vista por dos hermanos catalanes que se llaman Díaz Sánchez y que se encontraban en plena carretera nacional. Imagínate estos chicos que además tienen una profesión un tanto arriesgada porque son motoristas de ciclo, o sea, de cross, por decirlo de alguna manera, que además iban a eso, a una carrera, competición. Sí. Bueno, pues se encontraron con estas luces encima de su cabeza, pararon el auto, bajaron y la pudieron ver durante casi 3/4 de hora. Y la misma esfera se dejó ver en Gandía, ya casi el suroeste de España, ¿no? De nuevo se vieron microesferas en el Linde de Portugal, en la población de Pereña de la Ribera, pero este caso que está en Extremadura es un caso curioso, porque no es la primera vez, se ven en distintas épocas del año. ¿Te acuerdas que hablábamos antes de microesferas? Pues estas casi que entrarían en esto, ¿no? Porque suelen tener medidas variables, de 20 y tantos centímetros a un par de metros. Van en fila de 3 a 6 bolitas, depende de la vez en que se aparecen al año. Estamos hablando de una zona casi linde con Portugal, es una zona además preciosa de montaña, ¿no? De mucha altitud, donde además hay mucha leyenda de vírgenes y de apariciones de seres de luz que bajan en bolas incandescentes, es decir, que hay un poco, ¿no?, de leyenda detrás de esto. Sí. Unas luces que siempre que aparecen se dejan ver, aparecen allí, en Pereña de la Ribera, y se dejan ver los días posteriores en las poblaciones siguientes, que son Fermosella, Trabanca y Vitigudino. Esto lo llevan haciendo desde hace cientos de años, ¿eh? Una cosa que siempre está allí y nunca falta a su cita. No se sabe al día de hoy qué es. Yo lo he podido ver con mi propio ojos, pero no he podido llegar a la conclusión exactamente de lo que es. Nunca te puedes acercar a ellas para investigarlas realmente. En noviembre hubo 2 reportes que nos llegaban de la zona central de España, de Burgos, la antigua capital española. Allí se registraron 2 casos, como hemos dicho, en la capital, muy cerca de un barrio conocidísimo, que es el barrio del Pilar, en pleno camino de Santiago, y se describían pues esferas blancas parpadeantes. Ya en diciembre del año 2000, pues se dejó fotografiar, una fotografía que a ver si os paso una vez para que disfrutéis con ella, la zona de Vigo, en Galicia, en España, en el norte, en las Islas Cíes, unas islas preciosas que se ven desde Vigo, son muy pequeñitas, pues encima de ellas se dejó fotografiar una extraña esfera que se semiocultaba al ojo humano dentro de una nube. Hay que decir que las Islas Cíes es un parque natural protegido, ¿no?, y que se ha visto afectado en meses anteriores, sobre todo el año anterior, seguramente lo habéis escuchado, por el hundimiento de un petrolero que hizo llegar una gran ola de petróleo y de chapapote, que es una mezcla, ¿no?, de petróleo, a estas Islas Cíes, acabando con casi la flora y la fauna, ¿no? Sí. Curioso cuando se está recuperando de nuevo este paraje natural, este habitante de Vigo, que además tiene un bar, y está en la zona de la costa, pues fotografía estas interesantes y ese extraño objeto que estamos analizando, y que es un caso bastante interesante que nos tiene bastante intrigados. Pero no es el único caso, sino también uno que ocurrió en el 11 y 12 de enero. En este caso volvemos a tener un testigo de excepción, porque es un guardia civil en las localidades de Torreón Jimeno y Martos, en Jaén. Pues ve 2 luces anaranjadas, amarillentas, y días después pues vuelve a verlo junto a la persona que trabaja con él, se llama la pareja, ¿no? La Guardia Civil, y es un caso bastante interesante. Nos llamó por teléfono y estamos estudiando y estamos pendientes de que haya más testigos de esta zona y de estos avistamientos, que siempre son interesantes para corroborar testimonios. Interesante, sobre todo porque eran 2 luces naranjo-amarillentas que volaban en paralelo, como si estuvieran prendidas por un invisible hilo, y en ningún momento las luces se separaron en todo el trayecto, un trayecto lento porque duró por horas, ¿no?, este avistamiento. Increíble. Además, la curiosidad de que el mismo testimonio repitiera el avistamiento en sí, ¿no? Que fuera en este caso un guardia civil, un oficial de policía española, quien lo viera y quien hiciera el reporter. Hay que decir que ese 12 de enero
también se estaban viendo 2 luces anaranjadas y también estaban yendo en paralelo. Fíjate bien que la de Jaén, la vista por igual de Sevilla, eran amarillo anaranjadas. La que te voy a comentar ahora era simplemente anaranjada, pero eran 2 igualmente. Estaban en los huertos murcianos, a cientos de kilómetros de allí, y estaban viéndose simultáneamente. Posiblemente fueran casos distintos o fenómenos idénticos o simultáneos. Y bueno, entre estos, por supuesto, están todos los avistamientos que se han visto durante el mes de enero, a principios, que hacen referencia a esa lluvia de meteoros, que no los tenemos en cuenta porque no sabemos clasificarlos, que son de los que son ovnis. Claro, nos quedamos un poco ahí en el aire. Ahí volando en este aspecto, pues realmente interesante, y como les digo, yo creo el tiempo es el que nos falta para seguir platicando de todos estos temas tan interesantes que ustedes nos han traído el día de hoy, Marisol y José Antonio. Hay mucha tela de dónde cortar, muchachos. Pues muchísimas gracias, además ha sido un placer porque he estado muy a gusto contigo, me encanta tu voz. Muchas gracias. He notado que todos los desvelados tienen como mucha curiosidad y eso, de verdad, da mucho cariño y hace que uno se sienta muy bien. Lo importante es conocer y reconocer el trabajo que ustedes han estado realizando, y yo creo que vamos a tener una relación más estrecha con ustedes para saber pues el trabajo que ustedes están haciendo, las investigaciones y el material y la información que quieren compartir. José Antonio y Marisol, quiero agradecerles muchísimo por aceptar nuestra invitación esta noche, y como les menciono, no va a ser la última vez, vamos a seguirlos molestando para que puedan estar con nosotros en otra ocasión. Un fuerte abrazo tanto a ti como a tus oyentes, y nada, muy interesante intercambiar informaciones que siempre viene bien para tener un conocimiento más amplio de estos fenómenos paranormales, ¿no? Que no son tan paranormales como parecen en muchos casos. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, Víctor. José Antonio y Marisol Roldán en el programa de Los Desvelados en esta noche. Muchísimas gracias, muchachos, por estar con nosotros en esta noche. Y por supuesto, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, fíjense que sale una nota interesante donde precisamente hablan de que la base militar, bueno, que supuestamente base secreta, ¿no? Ahora ya todo el mundo la conoce, Área 51, debido a su hermetismo e indudables investigaciones sobre aeronaves clasificadas y actividades poco convencionales, pues continúa hasta hoy siendo fuente de especulaciones y controversias. Durante décadas, diversas teorías conspirativas suponen que ahí se realizan experimentos sobre vida extraterrestre. Esto es quizás porque aún hasta hoy el objetivo principal de Área 51 sigue siendo muy poco claro, y porque recién en el 2013 el gobierno de los Estados Unidos apenas reconoció la existencia de este lugar, ¿no? Y publicó pues su ubicación exacta. Así que una nueva teoría sobre esta zona acaba de sacudir la comunidad ufológica, donde un grupo de personas dedicados a descifrar el misterio detrás de Área 51 describieron, valiéndose de la tecnología de Google Earth, lo que parece ser un hangar de ovnis dentro de lo que es este lugar en medio del desierto de Nevada. Bueno, pues ya estamos listos, vamos rapidísimo a nuestra pausa, regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche, una noche interesante, como siempre en el único y original programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan.